aprueban informe que confirma práctica de pensiones excesivas por parte de personal de Gendarmería. Comisión de Hacienda inicia análisis de modernización de legislación bancaria. Comisión de Derechos Humanos remitió a sala proyecto que tipifica desaparición forzada de personas. Asociación de Productores de Pisco pide mayores medidas de protección ante arremetida del aguardiente peruana. Despachan a Hacienda moción que faculta al Ministerio Público para querellarse en delitos tributarios. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a Frecuencia Legislativa, donde llevamos a ustedes las principales informaciones generadas acá en la Cámara de Diputados. Y partimos contándoles que la Sala de la Cámara aprobó el informe de la Comisión Investigadora que analizó el tema de las millonarias pensiones pagadas a funcionarios de Gendarmería. El documento revela la existencia de una práctica abusiva hecha con la intención de defraudar el espíritu de la ley que regula el sistema previsional de parte de los funcionarios de Gendarmería de Chile. Todos los antecedentes los revisamos en la nota. Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora que confirmó irregularidades en Dipreca y Capredena, traducidas principalmente en el pago de abultadas pensiones al interior de Gendarmería. El texto concluyó que se sobrepasó el límite legal a la imponibilidad de 60 UF de las remuneraciones y a través de ella a las pensiones de retiro que percibe el personal adscrito a la escala única de sueldos. Asimismo, determinó que el actuar de la Dirección de Previsión de Carabineros, DIPRECA, en los últimos 10 años fue anómalo al dar curso a más de 667 pensiones de retiro a funcionarios de Gendarmería que superan el límite legal, lo que se convierte en un claro abuso al compararlo con las pensiones que recibe el grueso de la población, tal como lo explicó el diputado Leonardo Soto, presidente de la Comisión Investigadora que analizó los denominados jubilazos. Creo que Chile tiene que hacerse cargo de este tipo de situaciones. El Estado de Chile tiene que darse cuenta que este sistema entrega pensiones que son inalcanzables para los chilenos, incluso insostenibles en cualquier sistema previsional del mundo. Los legisladores resaltaron que las distorsiones fueron permitidas y avaladas por la Dirección General de Gendarmería y DIPRECA. No obstante, la Contraloría se había pronunciado respecto de su ilegalidad, punto que fue destacado por el diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida, quien señaló que lo que procede ahora es el envío al Parlamento por parte de la moneda de nuevas disposiciones legales para evitar que situaciones como estas se repitan. Si lo que viene para adelante es fijar un nuevo sistema donde estos abusos no se cometan. Y eso es lo que nosotros le hemos planteado como Comisión Investigadora al Ejecutivo, a la Presidenta, para que ojalá, antes que se retire, deje enviado un proyecto de ley que podamos modificar este sistema para que nunca más vuelva a ocurrir este abuso indiscriminado y este abuso de los sistemas de pensiones a personas que claramente tienen una función muy importante en nuestro país, como son los gendarmes. El informe aprobado asigna responsabilidades administrativas a los exdirectores de DIPRECA, Carlos Jerez, Jorge Fuentealba y Jaime Gatica, y a los exdirectores nacionales de Gendarmería, Marco Fuentes, Juan Letelier y Tulio Arce. Asimismo, cuestiona el actuar de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional Capredena en su rol de responsable de abultadas pensiones de retiro pagadas a funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y la Comisión de Hacienda inició el análisis de un proyecto que busca modernizar la legislación bancaria. Es una propuesta que apunta a tres grandes materias. Primero, fortalecer el gobierno corporativo del regulador y crear un marco institucional y armónico para la supervisión y control financiero. Además, se pretende aumentar los requisitos de capital conforme a los últimos estándares internacionales y crear también planes de lo que se denomina la regularización temprana. Todo ello, obviamente, en materia económica. Vamos a revisar los antecedentes en la nota. Un mercado financiero sólido, así como una mejor supervigilancia del sistema de parte de la autoridad, son parte de los objetivos del proyecto que moderniza la ley bancaria y que fuera presentado ante la Comisión de Hacienda por el ministro Rodrigo Valdés. En su diagnóstico, dio cuenta de una supervisión bancaria con poca independencia y flexibilidad, con la adición de trabas para el intercambio de información entre los diferentes reguladores.
El ministro de Hacienda afirmó también que la regulación chilena aparece rezagada respecto a los últimos estándares internacionales, al tiempo que se requiere implementar herramientas preventivas más adecuadas para enfrentar las crisis. En este plano, el proyecto propone 3 áreas de perfeccionamiento, una que mejora la supervigilancia del sistema y otras 2 que, según informó el diputado Ernesto Silva, apuntan a solidificar a las instituciones bancarias. Es que le dice a los bancos cuánta plata tienen que tener guardada, cuánto capital tienen que asegurar para hacerse cargo de eventuales crisis. Por ejemplo, de que alguien no les pague un crédito para poder responderle a las personas que han hecho sus depósitos. Y en eso lo que aplica es una práctica nueva en el mundo que se llama un estándar de Basilea III, que es un acuerdo en Europa para implementarlo en todo el mundo para dar más seguridad a los depósitos y más solvencia y menos riesgos de liquidez. Lo segundo que hace es que cambia la manera de enfrentar las crisis de los bancos. Por ejemplo, si algún banco está en un problema de pagos, si hay un problema de liquidez, ¿cuál es el procedimiento para tratar de enfrentar esa situación de forma preventiva? El diputado Pablo Lorenzini estimó que se trata de una legislación muy potente para el país, que requiere de un debate técnico y profundo, pero también con un despacho oportuno desde el Parlamento. Es un tema muy de actualidad. Estuvimos con el ministro en París, no sé, hace poquito, ¿no es cierto? Y estamos de los más atrasados, Chile. Entonces, ojalá lo que yo le decía al ministro Valdés, que esto lo saquemos en este gobierno, que no quede pendiente. Después viene otro gobierno, otro ministro, el que sea, otra mentalidad. Aquí hay un paquete, hay una cuadratura que la vamos a discutir en Hacienda, esto de Hacienda, Sala, Senado. Ojalá que también nosotros esperamos el plan que hicimos a mediados de julio ya vaya camino al Senado, cosa que a fines de agosto ojalá pueda ser ley. La comisión contempla dedicar a este tema las sesiones de los miércoles, esperándose recibir en las próximas jornadas al superintendente de bancos, al Banco Central y a la Asociación de Bancos, entre otras entidades. Y les contamos también que la Comisión de Derechos Humanos remitió a la Sala el proyecto que tipifica el delito de desaparición forzada de personas, una iniciativa que se encuentra en su segundo trámite reglamentario y que no sufrió modificaciones en su nuevo paso por la instancia. En condiciones de ser analizado nuevamente por la Sala, quedó el proyecto que tipifica el delito de desaparición forzada de personas que se encuentra en segundo trámite reglamentario. Cabe recordar que la iniciativa ya fue aprobada en general por la Sala, donde se presentaron propuestas para modificar el texto que no fueron aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos y que proponían, entre otras cosas, una nueva redacción de la tipificación del delito, su imprescriptibilidad y otorgar una pena mayor en los casos en que fuera cometido a mujeres embarazadas, adultos mayores y niños. Según expresó el presidente de la instancia, Sergio Ojeda, dichas indicaciones no fortalecían la propuesta legal. Nosotros estimamos que como había habido debate, se habían discutido esas indicaciones, estimamos que debían ser rechazadas nuevamente por los mismos argumentos, por los mismos fundamentos que escribí en aquella oportunidad. Eran cosas muy puntuales, no sustanciales al proyecto y que no fortalecían ni enriquecían de ninguna manera el proyecto, y una de ellas es que iba en contra de lo que es la prescripción. El texto define el actual título tercero del libro segundo del Código Penal como de la desaparición forzada de personas, la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por los funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución. Asimismo, dispone que el empleado público o el que con la autorización, apoyo o la aprobación del Estado prive de libertad a una persona seguida de la falta de información o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la víctima, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado medio desde 10 años y un día a 15 años. Y seguimos en materia de comisiones para contarles a ustedes que representantes de la Asociación de Productores de Pisco solicitaron mayores medidas de protección ante la arremetida en el mercado del aguardiente peruana. La Comisión de Economía escuchó los planteamientos de la industria nacional y acordó oficiar a los ministerios de Agricultura, Economía y Relaciones Exteriores para conocer cómo se ha defendido la denominación de origen que tiene el pisco chileno. Queremos dejar claro que la contienda es desigual,
Frase con tintes históricos que alude al combate naval de Iquique y que utiliza a Francisco Hernández, presidente de la Asociación de Productores de Pisco Chile, para ejemplificar el escenario que vive la industria nacional con respecto al aguardiente peruana que se ha instalado en el país. Según detalló a la Comisión de Economía, el Estado peruano protege su industria del aguardiente, mientras que acá se carece de una cautela por parte del Estado de Chile, dado que la denominación de origen pisco es una ley de la República, debiese tener una mayor protección, explicó. Nos vemos totalmente desplazados por una publicidad financiada por el Estado peruano. Y nosotros tenemos que estar luchando en todos los mercados donde Perú intenta bloquear el ingreso del pisco chileno. Si bien es cierto, hemos tenido apoyo del Ministerio de Agricultura, donde se creó una mesa de un consejo asesor de la industria del pisco. Hemos dado algunos pasos, pero creemos que todavía no es suficiente. El diputado Miguel Ángel Alvarado, que representa la región de Coquimbo y que solicitó a la Comisión de Economía que analizara este tema, manifestó su preocupación por lo que sucede con la industria del pisco nacional, subrayando que se trata de una industria centenaria. Sobre todo porque afecta a nuestra región, a la tercera región también, en una industria que es centenaria en Chile, más de 2 siglos, y claramente reconocida la denominación de origen con antecedente histórico en Chile. No obstante, los vecinos, hay que decirlo, los vecinos peruanos están en una actitud comercial bastante agresiva. Incluso en el centro de Santiago, en pleno corazón de la capital de Chile, se instaló un letrero que decía que el pisco era peruano y las exportaciones de ellos están aumentando muchísimo en nuestro país. No obstante, nosotros no podemos hacer lo mismo en esos mercados ni en otros mercados internacionales que se ven copados por esta situación de lo que es la denominación de origen, y que ellos la están utilizando prácticamente, perjudicando gravemente lo que es la industria nacional. El presidente de la comisión, Sergio Espejo, informó que se acordó oficiar a distintos ministerios para conocer cómo se ha defendido la denominación de origen del pisco chileno. Hemos querido expresar nuestra preocupación a la Cancillería, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Agricultura, por lo que percibimos puede ser una debilidad en la protección de la denominación de origen del pisco chileno, que es la segunda denominación de origen más antigua del mundo en materia de alcoholes y que se ve amenazada por la presencia de pisco de otros orígenes o de productos que alegan ser pisco de otros orígenes, particularmente el producto peruano, sin contar con esta denominación de origen. Queremos saber qué medidas se han tomado para esta protección y qué medidas se van a adoptar en resguardo de este legítimo derecho a protección que tienen los productores chilenos del producto pisco. Del mismo modo, estamos solicitando al Servicio Nacional del Consumidor que nos pueda informar también cómo se protege el derecho de los consumidores a tener plena información sobre lo que se les está vendiendo, parte de lo cual es resguardado precisamente por esta característica de tener una denominación de origen. En lo referido a los proyectos que modifican la ley de estacionamientos, el diputado Sergio Espejo indicó que en la próxima sesión recibirán a agrupaciones de trabajadores que quieren expresar su opinión sobre las mociones refundidas y también a representantes de los estacionamientos concesionados. Posteriormente, informó, votarán en general el proyecto. Y les contamos por último que fue despachado a la Comisión de Hacienda la moción que faculta al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios. El trabajo lo hizo la Comisión de Constitución, la que aprobó una indicación sustitutiva a esta moción que faculta al Ministerio Público para iniciar querellas por delitos tributarios. Sus integrantes valoraron esta propuesta legislativa porque dijeron reduce la discrecionalidad del Servicio de Impuestos Internos. La Comisión de Constitución despachó en segundo informe la moción que faculta al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios. Los parlamentarios revisaron en detalle las indicaciones presentadas en la sala y posteriormente en la comisión y consensuaron la redacción de una indicación sustitutiva del artículo 162 del Código Tributario, que regula la discrecionalidad del Servicio de Impuestos Internos para iniciar una investigación penal, pero pone ciertos requisitos para que la acción sea ejercida por el Ministerio Público, como detalla el presidente de la instancia, Fuad Chaín. Pero además se incorporaron ciertas hipótesis en que el Ministerio Público puede iniciar investigación penal aún sin querella o denuncia. Es decir, que no requiere, ¿no es cierto?, intervención del director del Servicio de Impuestos Internos. Esto en los casos en que
estando investigando un delito común, ¿no es cierto?, se encuentra con un delito tributario donde efectivamente el impuesto en cuestión excede las 30 unidades tributarias anuales y además afecta gravemente el patrimonio fiscal y además, ¿no es cierto?, en aquellos delitos que son conexos a otros principales que son muy graves, como por ejemplo el que sanciona conductas terroristas o el que sanciona también el narcotráfico. El diputado Cristian Monkever informó que se abstuvo en una parte de la redacción porque no coincide en la idea de establecer ciertos requisitos para el Ministerio Público. Ha sido una buena discusión. Yo soy de los que piensa que el servicio es el que tiene que mantener la facultad, que en parte se mantuvo en el servicio, en gran parte, y regulamos su discrecionalidad. Antes el servicio simplemente decía sí o no para ejercer la acción penal y hoy día va a decir sí o no, pero va a tener que dar razones y justificaciones y hay requisitos para que lo haga. Vale decir, no va a ser tan discrecional la decisión del director para decidir si avanza o no en una acción penal con motivo de delitos tributarios. Pero además se agregó la posibilidad que el Ministerio Público, si con motivo de la investigación se encuentra con un delito tributario, puedan iniciar acciones legales. Y se le puso también ciertos requisitos. Yo no estoy muy de acuerdo en esa parte de la redacción, por eso me abstuve, pero finalmente creo que salió un proyecto bastante razonable. El proyecto de ley que otorga la posibilidad de querellarse al Ministerio Público por delitos tributarios, de autoría del diputado Jorge Tarud, pasa ahora a Hacienda, donde permanecerá una semana antes de ser analizado en la sala de sesiones. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Como siempre, los dejamos invitados a continuar en nuestra sintonía y a informarse oportunamente a través de nuestras distintas plataformas. Que tengan una excelente jornada.